vamos a hablar del fruto del Espíritu y vamos en la tercera parte y vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 26. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, ya vimos esas dos facetas, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Otra Biblia lo traduce fidelidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Cuando se vive en el fruto del Espíritu, el efecto en la vida del cristiano es evidente. Como también el que vive agradando su carne y practicando las obras de la carne, también es evidente. Pero los que practican el fruto del Espíritu es evidente en sus vidas. Porque estamos agradando a aquel que nos salvó, a aquel que nos perdonó, a aquel que nos dio una vida nueva. Aquellos que hemos tenido ese encuentro con Jesús, que hemos pasado de muerte a vida, queremos agradar a aquel que murió por nosotros, aquel que nos dio la promesa que no nos dejaría huérfanos, aquel que nos dejó una promesa que un día iba a venir por su pueblo. Creo que debe de ser ese sentir en el corazón de los redimidos de vivir conforme al Espíritu. Y si vivimos conforme al Espíritu, vamos a agradar a aquel que nos amó. Y como consecuencia de eso, no solamente vamos a agradarlo, sino también vamos a vivir una vida abundante los cristianos. Y ese es el deseo del Señor, que nosotros caminemos en la prosperidad de Él. Pero si vivimos conforme a la carne, no vamos a vivir en la prosperidad de Dios. Pero si vivimos conforme al Espíritu, vamos a tener vida abundante acá en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El fruto del Espíritu es imposible vivirlo con nuestra naturaleza humana. Es imposible. Entonces, si tratamos de vivir nosotros nuestra vida humana, lo único que nos va a conducir es a practicar las obras de la carne. Pero cuando nos dejamos guiar por el Espíritu, vamos a cultivar el fruto del Espíritu. Fíjese que cuando uno ve en la naturaleza, ¿a cuántos les gustan los duraznos? Se les hace agua a la boca, ¿verdad? Ay, son ricos, aquellos melocotones así, con cachetes de gringo decían, ¿verdad? Así, rojitos. Qué ricos, ¿verdad? Pero para comerse usted y disfrutar un melocotón, lleva un proceso. Nosotros es fácil sacar 10 quetzales y creo que a 3 por 10 están los melocotones, la última vez que compré. Y todavía usted pide descuento, ¿verdad? Pero para comerse un melocotón es un proceso. Hay que seleccionar la semilla, hay que preparar la tierra, hay que abonarla, hay que limpiarla, hay que fumigarla de las malezas y hasta de último uno puede disfrutar de ese fruto. En la vida cristiana es lo mismo. Es un proceso que debemos de pasar para cultivar el fruto del Espíritu Santo. Y al final, aunque los agricultores cuando están sembrando, pues no es nada agradable, se levantan temprano a regar los arbolitos, a fumigarlos, a podarlos y a hacerle todo el proceso para que un día este arbolito esté lleno de melocotones. Pero es un proceso. Para que los cristianos podamos disfrutar del fruto del Espíritu Santo, es necesario también pasar procesos. Y esos procesos a la carne no
le gusta. Pero al final, el fruto va a ser algo delicioso para su vida y agradable a su Padre Celestial. Hoy vamos a hablar de la paz. Paz, paz, paz. Estaba tratando de sacar una definición de la paz y hay muchas definiciones. Pero dice que la paz es una calma, es un sosiego, es una tranquilidad sobrenatural. No es un sosiego, no es una calma, no es una tranquilidad humana. Porque lo humano lo ofrecen en el mundo. Hay tratados de paz. Aquí en Guatemala hace más de cuántos años, no sé si usted se recuerda, se firmó un tratado de paz, que son puras carajadas. En el mundo proclaman la paz, pero no la hay. ¿Por qué? Porque la paz que el ser humano puede disfrutar es algo sobrenatural, que no importa las circunstancias que pasemos, el que ha tenido un encuentro con el Dios de paz, su vida va a ser diferente. Entonces, así como es algo sobrenatural, entonces es una visitación de Dios a la vida del hombre. Le repito la definición: es una calma, es un sosiego, es una tranquilidad sobrenatural como producto de una visitación de Dios al hombre. Y no es del hombre hacia Dios, sino es de Dios hacia el hombre. Cuando eso ocurre en nuestro interior, los conflictos de fuera, así haya guerras, haya rumores de guerra, haya terremotos, fíjese que no nos van a afectar como le va a afectar al resto del mundo. Si no hay esa calma, si no hay esa tranquilidad sobrenatural en nuestro interior, entonces los conflictos exteriores nos van a gobernar. Y lo que van a hacer los conflictos exteriores cuando nos gobiernan, nos van a quitar la paz. Y eso nuestro Dios no lo quiere para sus hijos. Dios quiere, hay un canto, paz en medio de la tormenta. Y esa sí es una realidad. Por eso dice Isaías 26, 3 y 4. Mire qué lindo la palabra, qué linda la palabra. Dice, tú guardarás, dice, en completa. ¿Qué es completa? Total. En completa paz a aquel cuyo pensamiento, dice, en ti persevera. Por eso le dije que la tranquilidad que Dios da al corazón es algo sobrenatural. Y acá nos está diciendo que el que persevera, escuche bien, en el Señor va a tener paz, porque en Él ha confiado. Entonces quiere decir que para tener paz en el corazón debemos de confiar en el Dios de paz. Y si no, no vamos a tener paz. Escuche el versículo 4. Dice, confiad, otra vez confiad en Jehová perpetuamente. ¿Qué quiere decir perpetuamente? Siempre. ¿Por qué? Porque en Jehová el Señor está, dice, la fortaleza de los siglos. Entonces, gloria a Dios, porque el Dios de paz nos ha visitado. El Dios que es el único que trae esa tranquilidad, esa calma, aún en medio de las tormentas, nos ha visitado. Y Él quiere que nuestros pensamientos perseveren en Él, perseveren en la palabra, porque no hay otro refugio para el cristiano donde pueda encontrar la paz. No hay. Escuche, tal vez usted no tiene paz porque no tiene dinero, pero de repente va a tener mucho dinero, entonces va a tener que contratar guardaespaldas y no va a tener paz. En cambio,
con la paz de Dios, tenga usted plata o tenga millones, usted va a tener paz. Haya guerras y rumores de guerras, usted va a tener paz. ¿Por qué? Porque ha conocido al Dios de paz. Y ese Dios de paz es la fortaleza de mi vida. No sé si usted está agradecido con el Dios de paz. Aleluya. Fíjese que la paz encierra un completo bienestar para el ser humano. Números capítulo 6 es la oración sacerdotal que Dios le dijo a Moisés que le dijera a Aarón y a sus hijos, que la pronunciara sobre el pueblo de Dios. Escuche, pobres los que no conocen a Jesús, con el perdón. Pero esta palabra es para los hijos de Dios. Porque solamente conociendo al Dios de paz es que usted puede adquirir la paz de Dios. Dice, habla a Aarón, le dijo el Señor a Moisés, y a sus hijos, y diles, así bendecirás. Dice a Aarón, perdón, es que yo tengo otra versión acá. Habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles. 24. Jehová dice, te bendiga y te guarde. Vea el bienestar total para el pueblo de Israel. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dice, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga, dice, en ti paz. Y 27 dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Vea la completitud de la bendición de Dios para el pueblo de Dios. Dentro de todo el paquete está la paz de Dios. Dice, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, alce sobre ti tu rostro y ponga, dice, en ti paz. Entonces, la paz de Dios encierra un completo bienestar para el pueblo del Señor. Esa paz no viene de factores externos. Escuche, esa paz desciende del trono de Dios. Por eso acá en el mundo uno no va a encontrar la paz. Solamente cuando uno alza sus ojos al cielo, uno puede recibir esa paz de Dios en su corazón. Juan 14, versículo 27. Dice, la paz, estas son palabras de Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa es la palabra del cielo para los hijos del Señor. Esa es la palabra que sale del trono de la gracia de Dios para que nosotros podamos confiar en esa palabra y podamos tener esa tranquilidad sobrenatural que nos lleva a vivir, hermanos, una vida de victoria en medio de cualquier circunstancia. Al encuentro pasado fue a servir un hermano con todo el gozo. Cuando regresó de servir, lo habían despedido del trabajo. ¿Y sabe qué pasó el día lunes? Él dijo, hay un gozo que no puedo parar. Y él estaba tan contento, tan feliz porque dijo, el Señor de plano me quiere llevar a otro nivel y voy a confiar en el Dios que me da paz. Escuche, el puesto que usted tiene no le da paz.
Si usted cree que tiene paz, ay, por fin tengo este trabajo, por fin tengo este ministerio. ¿Y si mañana se lo quitan? El hombre le puede hacer cualquier cosa, pero su Dios nunca lo va a dejar. Por eso usted debe de guardar la paz de Dios en su corazón. La paz de Dios opera en tres aspectos. Número uno, la paz de Dios opera en tres aspectos. La paz entre Dios y el hombre, la paz consigo mismo y la paz con los demás. ¿Se le quedó? Sí, ¿verdad? Está fácil. La paz de Dios opera en tres dimensiones o en tres aspectos. La paz de nosotros con Dios, la paz consigo mismo y la paz con los demás. Cuando hablamos de la paz con Dios, tenemos que ir a la palabra. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el agente que nos llevó a estar en paz con Dios. No es que Dios estaba peleando con nosotros, sino nosotros por nuestros pecados estábamos en una continua guerra con Dios. Y por eso vino el Hijo de Dios, para reconciliar al hombre con Dios y que el hombre reciba la paz. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por medio de la sangre de su cruz. Hermanos, para que nosotros estemos en paz con Dios, se tuvo que derramar la sangre del Hijo de Dios para que nosotros fuéramos justificados, fuéramos santificados y pudiéramos tener entrada a la presencia de Dios, a la presencia del Padre, que Él es el Padre de la paz. Y Él nos trasladó su paz. Hermanos, ¿ustedes piensan que Dios se mantiene nervioso? Yo digo, si Dios no se mantiene nervioso, también quieren que sus hijos no se mantengan nerviosos. Si Dios es el Dios de paz, esa paz nos la ha trasladado a nosotros. Hermanos, dejemos de tronarnos los dedos. Confíe en el Dios de paz. Créale que usted ya está en paz con Dios. Usted ya no es enemigo de Dios. Ahora Jesús dijo, los llamaré amigos. Y Él nos ha trasladado su corazón, que es lleno de paz. Solo en Cristo son desatadas las cargas. Solamente en Cristo son quitadas las culpas de la humanidad. Solamente en Cristo cura nuestros resentimientos. Solamente en Cristo cura nuestras frustraciones. Y esto, lo que dije, es lo que nos roba la paz. Jesús hizo una promesa tan maravillosa. Y Él dijo en Mateo 11, 28 en adelante. Miren, hermanos, el Hijo de Dios, el que gobierna el universo, el que está sentado a la diestra del trono del Padre y que recibe multitud de adoración por la eternidad, Él hizo esta invitación maravillosa a todo el mundo. Y Él dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo, dice el Hijo de Dios, que tiene el poder de todo, los haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Es duro el yugo del Señor? No. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La invitación del Señor de paz es: venid a mí. Los que están fatigados, los que están cargados, los que tienen resentimiento, los que se sienten llenos de culpa, los que llevan esa carga de no ser amados, vengan a mí. Yo soy la fuente de la paz, que quiero visitar sus corazones. Esta promesa es para aquellos que están desesperados y que quieren tener paz, pero no la encuentran. Y solamente la podemos encontrar en Él. La religión, en lugar de traer paz, trae cargas a la humanidad y también insatisfacción. Porque recordemos que la paz es esa tranquilidad sobrenatural que desciende del trono de lo alto y visita el corazón de la humanidad. ¿Por qué estamos preparando el Festival de la Cosecha? Porque hay amigos, personas resentidas, con cargas, con falta de amor, viviendo vidas tristes, sin dormir en la noche, desesperados por todos lados. Y nosotros ahora podemos ser los embajadores de conducirlos al Señor de paz, para que ellos disfruten lo que nosotros estamos disfrutando. Esa es la paz con Dios. Ahora, la paz consigo mismo. La paz con uno mismo es el resultado de haber hecho la paz con Dios. Tener yo paz es el resultado de haber hecho la paz con Dios. Y otra vez, no depende de factores externos para obtener esta paz. Depende de la comunión con el Espíritu Santo. Escuche, los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, ya estamos en paz con Dios. Y eso hace que nosotros podamos vivir en paz con nosotros mismos. Pero esto hay que cultivarlo, mis hermanos. La paz con uno mismo hay que cultivarla, porque si no, el diablo otra vez nos quiere llevar a poner el yugo de la esclavitud y otra vez quiere traer aflicciones, quiere traer problemas para robarnos la paz. Pero por eso es que Pablo dice: las obras de la carne no te traen paz, te van a traer aflicción, pero el fruto del Espíritu sí te va a traer paz. Entonces hay que cultivarlo todos los días de nuestra vida para poder estar en paz con uno mismo. Entonces depende de la comunión con el Espíritu Santo y la palabra. Y así podamos tener problemas externos, pero cuando usted está cultivando el fruto del Espíritu Santo, usted le va a decir a la enfermedad: te vas en el nombre de Jesús. A la pobreza le va a decir: tú no me puedes dominar, porque yo tengo un Dios proveedor. Ese Dios yo lo conozco, ese Dios es el que me sostiene, ese es el Dios que me levanta, es el Dios que está conmigo todos los días. Pero es a través de la comunión y de cómo usted esté disfrutando el fruto del Espíritu Santo. Pablo nos enseña cómo mantener, escuche, cómo mantener la paz consigo mismo. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice: por nada, cuando nos afanamos, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿qué? Del Dios de su paz. En toda oración y ruego, dice, con acción de gracias. Y la paz de Dios,
No es la paz con Dios, es la paz de Dios, que es el producto del fruto del Espíritu, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo es cuando sobrepasa algo de la cabeza de uno? Es cuando uno se enfoca en Dios, porque nuestros pensamientos nos traicionan. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, para cultivar la paz de Dios en nuestra vida como fruto del Espíritu, lo que debemos de hacer es enfocarnos en Dios. El diablo va a tratar de bombardear nuestra mente, nuestro corazón con pensamientos negativos. Por eso el cristiano debe de acudir a Dios para que ese Dios lo llene de paz y que usted pueda disfrutar. Entonces el remedio para guardar la paz es la oración. ¿Qué es la oración? La oración es todo lo que los cristianos saben hacer y no lo hacen. ¿Qué es practicar la palabra? Saber que hay que leerla, pero no se lee, ni se estudia. Entonces, ¿cómo vamos a guardar la paz? ¿Usted se imagina? Todo el mundo quiere vivir en paz, pero no ora, ni lee la palabra, ni ayuna. Dice que yo hablo mucho del ayuno, pero no es mi culpa, échele la culpa a la palabra. Cuando usted practica eso, así se le venga al mundo encima. Usted dice, yo estoy parado en la roca que es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque está llena de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué dice Pablo esto? Porque el ser humano siempre es vulnerable a las circunstancias de la vida. Todos somos vulnerables, somos débiles. Y por eso es que la palabra nos dice, cultiven el fruto del Espíritu, porque esa va a ser la fortaleza de su vida. Y van a vivir ustedes en medio de un mundo turbulento, van a vivir en paz. Y vamos a terminar con la paz con los demás. Entonces, la paz con Dios, la paz consigo mismo y la paz con los demás. Tal vez es fácil practicar la paz con Dios porque Él nos perdona. Practicar tal vez la paz con uno mismo. Pero usted me dirá, ¿y practicar la paz con los demás? Ahí está el meollo del asunto. Porque si ni usted mismo se aguanta, aguantar a otro, solamente lo va a poder hacer con la paz de Dios. Por eso dice hermano Naito que me aguanta, pero ya tiene 34 años de aguantarme entonces. Y yo también a él, entonces estamos iguales. Romanos 12, 18. Fíjese que acá no dice es posible, sino dice sí es posible. Condicional. Sí es posible en cuanto a dependa, dice, de vosotros. Estad en paz con todos los hombres. Usted sabe que a veces es imposible estar en paz con las demás personas. Pero el cristiano debe de cultivar esa paz. Que no quede en él. Si la otra persona le está haciendo la vida imposible y usted le dice, lo perdono, lo invita a comer, hace todo lo mejor, ora por él, y él le hace la guerra, pues dice usted, ¿qué más puedo hacer? No vaya a decir usted, se lo entrego a Satanás. No, usted debe ser misericordioso. Si usted tiene paz con Dios y consigo mismo, va a tratar de cultivar la paz con los demás. Y eso significa a veces pagar un precio.
poner cara dura a uno, pedir perdón cuando no tiene que pedirlo, pedir disculpas cuando usted es la persona a quien le deben de pedir disculpas. Entonces, también vea, ahí en Romanos 14, 19, pero quiero que lo veamos en la palabra de Dios para todos. Dice, entonces, hagamos lo que trae paz. Eso habla de acciones. Usted, para estar en paz con los demás, debe de hacer algunas acciones. Dice, y ayudémonos unos a otros a fortalecer, dice, nuestra fe. Entonces, si yo he hecho la paz con Dios, tengo paz consigo mismo, entonces ahora yo voy a cultivar la paz con los demás. ¿Para qué? Para fortalecer mi fe y para fortalecer la fe de los demás. Y esta palabra es para el pueblo de Dios, porque usted sabe que muchas veces los cristianos, a veces somos como las ovejitas que nos empujamos uno al otro y le quitamos la comida al otro, porque las ovejitas así son. Entonces por eso el pastor lleva su cayado para jalarle la pata a aquella ovejita que nos está portando bien. ¿Para qué? Para que en el rebaño haya paz. Hermanos, en la iglesia debemos de cultivar la paz. ¿Por qué? Porque ya con Dios ya hicimos la paz. Y eso ha hecho que yo tenga paz consigo mismo. Ahora lo tengo que reflejar con los demás, pero no va a ser con mis propias fuerzas, va a ser con la fuerza del Señor. Vea, hermanos, es interesante, parece contradictorio, pero Jesús también no solamente trajo paz, sino también trajo disensión a las familias. Y escuche Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. ¿Y no es el príncipe de paz, pues? Dice, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Suegras y nueras, pongan atención. Y los enemigos, dice, del hombre serán los de su casa. Porque vea, cuando hay una familia 100% religiosa y pelea por su religión, pero uno de ellos un día recibe la visitación del príncipe de paz y cambia, no se cambia de religión, sino cambia su vida, porque el cambio que trae Jesús es para realmente hacer a la persona una nueva criatura. Y si esta persona ha aceptado a Jesús y los otros son así, que defienden por todos lados su religión, va a traer problemas. Cuando yo acepté a Jesús, aceptó un muchacho conmigo. Los papás eran 150% religiosos. Cuando aceptó a Jesús y llegó con su Biblia, le dijeron, bueno, ¿preferís esa religión o te largas de la casa? Y él nuevito, llorando, ni lo dejaron sacar su ropa de cama, solamente sacó su ropa, se llamaba Rosanio de León, nunca se me olvida. No sé si está vivo o está muerto, no sé. Sacó su ropita y llorando salió de la casa y dijo, no puedo cambiar a Jesús por esta religión y ni mis papás. Me voy de la casa. Y llorando se fue.
de la casa. Sus papás le echaron todas las maldiciones. Oh, pero él se había encontrado con el Dios de paz. Y ese Dios de paz había traído un sosiego sobrenatural, que eso no le importó, que las circunstancias en su casa tal vez lo hicieran pedazos. Salió, después se casó, después yo supe que tenía su casa y su carro. Y él salió con estas palabras: aunque mi papá y mi mamá me dejen, con todo Jehová me recogerá. Ahora ya es abuelo, yo creo que es bisabuelo ya. Y ahí está con la bendición de Dios, porque el Dios de paz cambió su vida. Y eso le trajo lo que la religión no le pudo traer. Entonces muchas veces ocurre esto. De repente la nuera decide conocer a Jesús y la suegra le dice: lárgate, pero sola, no te doy a mi hijo. Tal vez tiene problemas y ella va a decir: gloria a Dios, gracias Señor por esa carga que me quitaste. La paz en la iglesia descansa que tengamos la misma fe, que tengamos la misma armonía. Y muchas veces, cuando alguien que no está cultivando el fruto del Espíritu Santo, puede causar divisiones. Por eso dice 1 Corintios 1, 9 y 10. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Escuche, Pablo no le está hablando a un individuo, le está hablando a la iglesia. Dice, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en nombre del Príncipe de paz, que dice que habléis todo una misma cosa. Está hablando de unidad. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, dice, en una misma mente y en un mismo parecer. Eso solamente se puede cultivar, que tengamos una misma visión, una misma pasión con el fruto del Espíritu Santo. Si cultivamos la paz con Dios, la paz consigo mismo y la paz con los demás, es posible cultivar la otra característica del fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia.